Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y en esta oportunidad les voy a traer un video justamente donde nos vamos a estar ya metiendo en este especial de la Betoteca con Namor en la década de los 50 y también poner un poquito en contexto de qué ocurrió con la década del 50 en la industria de los cómics y cómo afectó a los diferentes personajes de los cómics en los Estados Unidos y particularmente en este caso al personaje que estamos hablando en esta betoteca, que es justamente al amor. Así que ahora vayamos a los títulos y comencemos con este video. Submariner Comics fue una colección de periodicidad trimestral que a lo largo de los años 40 se convirtió en uno de los referentes de Timely Comics, o sea, Marvel. Lo curioso es que poco después de adoptar la cadencia bimestral en 1948, una crisis provocó la desaparición de muchos de los personajes de la edad de oro de los cómics en los Estados Unidos, entre ellos el que nos ocupa, justamente Namor. De un plumazo, Namor se desvaneció de los kioscos y el número 32 fue su último número. En 1949, con la popularidad de los superhéroes, había disminuido muchísimo. Había un libro que eran antologías de terror, que se llamaba Marvel Tales, que se mantuvo desde el número 93 hasta el número 159, y eso ocurrió justo entre el año 1949 hasta el año 1957, cuando dejó de publicarse. Bueno, como les comentaba recién, muchos títulos de muchos superhéroes, de muchos personajes del cómic de los Estados Unidos, en la década de finales del 40, o sea, más particularmente en el 49, es cuando empiezan a, digamos, cancelarse todas estas series. Pero había un porqué. Tenemos que tomar en cuenta lo que yo había mencionado en su momento en videos anteriores, en el cual durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó a los cómics como, digamos, publicidad sobre lo que estaba bien en apoyo a los Estados Unidos. Pero una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya los cómics no eran vistos con buenos ojos y trataba de que hubiera un cambio y una bajada de línea. Ahí donde el Estado, el gobierno, empezaría a tener lo que sería una bajada de línea, que ya se lo había mencionado en algunas oportunidades, con respecto a, digamos, el ideal, ¿sí?, norteamericano, y donde muchos personajes obviamente les costaría adaptarse a esa situación. Un ejemplo muy claro es el caso de Superman, que con esta bajada de el ideal norteamericano, el sueño americano y toda esa perfección, digamos que en Superman encajaba bastante bien y es un personaje que se supo adaptar o lo pudieron adaptar a esa bajada de línea. En el caso de Batman era un poquito más complejo, obviamente, ¿no? Un personaje más oscuro, más urbano, y al cual, digamos que trataron de ponerle más historias de aventuras, más que historias de policiales o detectives, porque no estaba tan bien visto esas situaciones. Por el otro lado hay un ejemplo muy claro, y es justamente con Wonder Woman, también en el caso de DC, donde, por ejemplo, en la década de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en principios de los 40, hasta mediados de los 40, recordemos de que muchas mujeres tuvieron que entrar a las fábricas, ¿sí?, a trabajar para poder incluso fabricar lo que serían los materiales para el armamento de los hombres que iban a la guerra. Pero una vez concluida la guerra, a las mujeres se las sacó de la fábrica y se volvía a, digamos, instaurar esa ideología de que la mujer tenía que volver a la casa a ser la madre de la familia, a tener hijos, a cuidar la casa, a cuidar a los hijos y estar siempre en atención y en servicio para el hombre, que era el que tenía que salir a trabajar. Por lo tanto, un personaje como Wonder Woman, que era una mujer de carácter, una mujer que tenía poderes y que además era una mujer empoderada, no estaba bien visto y es por eso que le daban muy pocas opciones. O Wonder Woman se adaptaba a esos cambios o directamente al personaje lo bajaban. Y en el caso de Wonder Woman fue esa etapa en donde la trataron de modificar al personaje y volverlo más como una persona de la casa que acompañaba
a determinadas personas en la historia que ella tenía, pero ya no era la misma Wonder Woman de siempre, y eso obviamente perjudicó muchísimo al personaje. Pero en el caso de Marvel, trataron de mantener esos personajes con sus ideologías o con sus formas de ser. Quizás el Capitán América era uno de los que más podía llegar a adaptarse, pero claro, era un personaje que era muy preparado para lo que era la guerra, y una vez terminada la guerra, es como pasa, ¿no?, con esos combatientes cuando tienen que volver, ¿cómo lo adaptás a ese contexto social? Bueno, al Capitán América le pasaba algo similar, y al resto de los personajes, bueno, había que adaptarlos, hacer un cambio, y si no, había que cancelarlos. Y es por eso que pasó justamente que muchos personajes de la edad de oro de los cómics, como le pasó a la Antorcha, como le pasó al Capitán, como le pasó incluso al Namor, terminaron siendo cancelados en finales de la década del 40, puntualmente en el año 1949. Ahora bien, en realidad no fue el último número, al menos en términos absolutos, ya que 5 años después, en el año 1954, Martin Goodman decidió que los años 50 podían ser el momento perfecto para un renacimiento de los personajes que tanto éxito habían tenido en la década anterior. El resultado fue la reaparición de la Antorcha Humana original, el Capitán América y obviamente Namor, el submarinero, y ellos aparecieron en el número 24 de la revista Young Men, que apareció en otoño de 1953. Pocos meses después fueron reactivadas las colecciones de cada uno de estos personajes, manteniendo por lo tanto la numeración original. En el caso de Namor se continuó, lógicamente, a partir del número 33. Recordemos que el último número había sido el 32 y continuó justamente, como les digo, con el número 33 con fecha de portada en abril de 1954. Pero este relanzamiento demostró tener muy poco éxito y todos los títulos se cancelaron antes de acabar el año. Todos, excepto Namor. Todos, menos el cómic de Submariner Comics, el cual duró un año más. Su último número fue el número 42, que apareció con fecha de portada en octubre de 1955. Ahora, lo que muchos se preguntarán es, ¿por qué el título de Namor duró más que la de los otros superhéroes que lo acompañaron en la edad dorada de los cómics? Bueno, durante mucho tiempo se especuló que sencillamente duró más porque tenía más éxitos en ventas que los demás personajes de Marvel. Sin embargo, la realidad es más bien distinta. Resultó que a mediados de los 50 se tuvieron noticias de la posibilidad de que un canal de televisión produjera una serie de Namor, y por esta razón es que Martin Goodman decidió mantener la colección más tiempo en el mercado. Lo que había pasado era que algunos ejecutivos de la televisión no tardaron en decidir que Namor merecía el mismo tipo de tratamiento de acción real que recibió, por ejemplo, el Capitán América con Dick Purcell en su serie de 1944. El éxito de la serie de Superman, el Hombre de Acero, de George Reeves, también fue un factor importante. Y el productor Frank Santenstein creía que si podía hacer con Superman, se podía hacer también con el Hombre Submarino. Según una entrevista de finales de los años 60 con el creador Bill Everett, realizada por el antiguo editor de jefe de Marvel, que es Roy Thomas, la productora Godson Tutman estaba interesado en adaptar a Namor a la televisión en 1954, y Santenstein, un gran fan del personaje, digamos que allanó un poco el camino. Everett fue contratado como asesor de la historia, con la última palabra sobre los guiones, y la estrella de la serie iba a ser el actor B. Richard Egan, que había aceptado hacer el papel principal de Namor. El plan era utilizar la versión inicial de antihéroe de Namor, no la interpretación más heroica que favoreció al personaje durante la Segunda Guerra Mundial. La idea era llevarlo a situaciones modernas. Desgraciadamente, un presunto conflicto que hubo entre medio de la productora por demandas no satisfechas hizo que este barco creativo se hundiera antes de zarpar y el Hombre Submarino quedó confinado a las páginas de los cómics. Finalmente, ese proyecto nunca se llevó a cabo, directamente se canceló, y allí donde Martin Goodman decide que la serie de Namor termine cancelada como todas las demás.
Pero lo más curioso, a pesar de todo, que estudiosos de esta etapa dorada de los cómics como el gran Roy Thomas no dudan en afirmar que en estos cómics de Submariner Comics nos encontramos con el mejor Bill Everest de todos los tiempos. Bueno, como pudieron ver, durante la década del 50, sí, mediados del 50, los personajes, los superhéroes, tuvieron ese revival, pero realmente no funcionó y todo terminó en el año 1955. Ahí es donde entraría este tipo de historias que eran las de terror, se empezó a correr un poco el estereotipo del superhéroe y todos esos tipos de historias de misterio, de terror, que fueron propias de la década del 50 en el caso de Marvel, digamos que duraron hasta el año 57 y no mucho más. Y se podía llegar a pensar de que quizás el mundo de los superhéroes en los cómics estaba prácticamente terminado. Pero hasta incluso miren la popularidad que tenía en ese momento, que como les mencionaba también acá en el informe, teníamos la serie con actores reales que tuvimos del Capitán América, tuvimos de Superman, y hasta se llegó a llegar a negociaciones para tener, Namor hubiera tenido su primera serie con un actor real. Pero bueno, lamentablemente todos los esfuerzos que se trataron de hacer en ese momento terminaron en vano, porque, digamos, el mundo de superhéroes en los cómics parecía que se estaba terminando. Pero obviamente eso va a traer muchos cambios y que eso lo vamos a empezar a ver ya a partir del próximo video, donde nos vamos a meter en la década del 60, también considerada como la edad de plata de los cómics. La década del 60 va a ser una etapa muy importante en la industria de los cómics y sobre todo por el lado de Marvel. Si bien DC durante la década del 40 y el 50 había funcionado muy bien en los cómics y de hecho digamos que eran los que mejor tenían armada la estructura y Marvel parecía que estaba, digamos, dando sus primeros pasos, estaba como podríamos decir en pañales, todo ese tiempo también le sirvió como experiencia y ahí es donde vamos a ver en esa etapa de los 60 grandes guionistas y dibujantes que adquirieron mucha experiencia durante la década del 30, el 40 y el 50, acá se va a ver plasmada esa experiencia con no solo la creación de nuevos personajes en el mundo de los cómics, con nuevos superhéroes, sino también donde se va a empezar a traer de nuevo personajes de la edad dorada de los cómics, y en donde también tanto los personajes nuevos como los personajes que se van a traer de nuevo de la época dorada, se les va a dar una mejor construcción, un mejor contexto, sus mundos y sus universos van a estar mucho más amplios y más definidos, e incluso también algo muy importante que algunos me habían preguntado también en comentarios con respecto a Namor, bueno, ¿cuál era su villano principal? Bueno, algo que pasaba muchas veces en la década del 40 y el 50 era que muchos personajes o muchos superhéroes no tenían un archienemigo definido, no estaba todavía muy bien armado ese concepto. De hecho, podemos citar en el caso de Superman, Lex Luthor, como se lo planteó en sus comienzos, no es el mismo Lex Luthor que ustedes conocieron. Lo mismo que el Joker en el caso de Batman, tampoco era el mismo. Fueron, digamos, con el paso de los años de la década, se fueron dándole la forma definitiva tanto a los héroes como a los villanos. Y en el caso de la década del 60 es un punto importante. Y en este caso con Namor también. Para mí particularmente la etapa de Namor que vamos a empezar a ver a partir del próximo video, que es con la década del 60 y la década del 70, es una de las etapas más ricas en lo que es el personaje, en este caso de Namor, por todo lo que les voy a contar después de la construcción del personaje, los cambios que va a tener y todo ese desarrollo ya definitivo que lo va a dejar, digamos, las bases de lo que es el personaje. Se van a respetar muchas cosas de las que creó obviamente Bill Everest en sus comienzos con Namor. Algunas van a ser mejoradas, y no solamente por otros autores, sino también por el propio Bill Everest, porque Bill Everest tiene una etapa muy importante en la década del 60 con Namor. Se podría decir que en el próximo video, como diría Deadpool, bueno, ahora llegó la hora de las chimichangas, es donde se va a venir el plato fuerte de muchos personajes en la industria de los cómics, pero acá estamos hablando puntualmente de Namor, y Namor también tiene una etapa muy importante en la década del 60 y después lo veremos en próximos videos también con la década del 70. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video, donde ya con este video ya concluimos lo que sería la edad de oro, finales del 30, la década del 40 y la década del 50.
Ya en el próximo video entramos en la década del 60 y obviamente también en lo que se denomina como la edad de plata de los cómics. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Recuerden poner un like y suscribirse al canal, que eso es completamente gratis y a mí me ayuda un montón. Abajo en la caja de comentarios déjenme sus opiniones, que yo saben que a todos los leo y trato de responderle a todos. Obviamente también les voy a agradecer que este video lo compartan en sus redes sociales para que más personas se sumen a la comunidad del canal. Abajo también está en la descripción mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, donde ahí ustedes van a estar al tanto de las novedades, ¿sí? De las noticias geek en general, también como las novedades de los videos que yo vaya a subir en mi canal, como también las participaciones y las invitaciones que tengo a diferentes canales. Les recuerdo que el día viernes voy a estar, espero que me acompañe la garganta porque no me estoy sintiendo demasiado bien. Espero que el día viernes yo pueda estar en el canal de Lord Cinema, donde vamos a estar haciendo el debate del último capítulo de Andor. El mismo viernes a la noche voy a estar con mis compañeros en los 4 Fefo Fantásticos en el canal de Fefo Retropoint. Y el día domingo voy a estar con un amigo y colega de México, ¿sí? El canal Elite Fan Club, donde vamos a estar hablando junto con otros invitados sobre un especial que vamos a estar haciendo sobre Halloween. Así que estén atentos a mis redes sociales, así están al tanto de todas las novedades y las participaciones que voy a tener en los diferentes canales. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo video y como digo siempre, gracias totales.